Hemos estado muy atentos, por supuesto, y le hemos dado puntual seguimiento a lo que está ocurriendo en Guerrero. Hemos hablado con especialistas, justamente como Víctor Hugo Cerón, que amablemente nos toma la comunicación. Víctor Hugo es integrante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Es un experto en estos temas. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro, una buena tarde. A tus órdenes y de tu público, por favor. No, gracias, Víctor Hugo. A ver, una tragedia de estas dimensiones, de esta magnitud como la que se vivió con el paso del huracán Otis en categoría 5 ahí en el estado de Guerrero. ¿Y cómo se atiende algo así, Víctor Hugo? O sea, por supuesto que hay planes para prevenir y demás, pero la pregunta es así, o sea, ¿cómo se atiende un tema de este tipo? Sé que es una pregunta enorme, pero ¿cómo podemos a lo mejor contestarla de manera breve? Claro, con todo gusto. Le entramos de manera organizada. El sector gobierno en sus tres órdenes, el sector privado y el sector social, a través de lo que toda la vida, los últimos 36 años, hemos trabajado como el Sistema Nacional de Protección Civil, en la que todos tenemos cabida, todos tenemos un espacio de opinión y de participación operativa. Es así como le entramos a una emergencia tan grande y tan relevante. Sin embargo, no ha habido esta oportunidad en la que o bien el gobierno actualmente mantiene la coordinación, el control de la emergencia, sin una participación activa de parte de otros actores necesarios. En este sentido, Víctor Hugo, entonces, entrando por la parte de que todos podemos hacer algo, de que nos tenemos que organizar, esto que ya no es, bueno, muchos podrían pensar que es un cliché, pero no lo es, Víctor Hugo. En verdad, los mexicanos sí nos hemos distinguido, por supuesto, con el paso del tiempo y con experiencias, por tener una buena cultura de la protección civil, Víctor Hugo. Totalmente. Somos solidarios, somos disciplinados, no solamente como organización gubernamental o de alguna dependencia que tiene una fuerza viva y amplia como el Ejército o la Marina, o como una organización como la Cruz Roja. Realmente hemos visto diferentes núcleos, grupos que se organizan, y lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en las noticias de cobertura nacional, lo estamos viendo con el impulso que se le ha dado desde los medios locales fuera de la zona de operación, como en el caso de ustedes, y es necesario que hagamos un esfuerzo para poder rescatar Acapulco. Y no solamente por el hecho de ahora esta parte de los seguramente lesionados, fallecidos que estén reportados y reportándose, sino el encadenamiento del desastre, que después de los efectos de viento y lluvia, ahora tenemos la pérdida económica, la pérdida de empleos, la pérdida del sector educativo, turístico, religioso. Hay una cadena que fue afectada y que requiere atención, en diferente medida y tiempo, pero todos requieren una atención. A ver, déjame ahí detenerme un poco en lo que dices, ¿no? Distintos tiempos, distintas medidas. En tu experiencia, Víctor Hugo, que es amplia, estoy platicando con Víctor Hugo Cerón López, ¿cuánto tiempo? Yo sé que es una pregunta tanto subjetiva, ¿no? Pero ¿qué tanto tiempo nos va a llevar salir de esto? ¿O le va a llevar, pues, a Guerrero, con base en tu experiencia y en fenómenos meteorológicos de este tipo? ¿Cuánto tiempo? Seguramente las primeras vistas de una recuperación será en términos de meses, rondando entre los 5 y los 6 meses. En lo que empezaremos a ver limpieza de calles, de retiro de escombros, de un censo real de personas afectadas, de negocios, y de cómo vamos a empezar a atacar desde diferentes sectores, el bancario, el financiamiento privado, la inversión de los dueños de los diferentes negocios para recuperar la parte económica y con ello empleos y una recuperación general de los servicios en el puerto y la zona alrededor. Posteriormente, seguramente estaremos llegando a más de los 12 meses con la recuperación total de los servicios públicos, desde el drenaje, el alcantarillado, el agua potable, y algunos servicios que estarán también rondando en este tiempo del año
sobre todo en cuanto a los servicios turísticos, a algunas actividades del sector comercial, plazas comerciales, por ejemplo, cines que tardan un poco más en recuperarse y que por ende a la pérdida económica no llegan a tener un servicio tan pronto y óptimo. Estamos hablando de que seguramente veremos un Acapulco como lo conocíamos, rondando entre el promedio del año y medio, recuperándose ya en forma plena. Pero seguramente a muchas personas, después de un desastre, y dependiendo de su nivel de resiliencia, le puede llevar muchísimos años más recuperarse, sobre todo aquellos que no tienen acceso a los créditos o no tienen acceso a un servicio de apoyo para la recuperación de su vivienda o de su pequeño negocio, en la que la recuperación de ese patrimonio lleva mucho tiempo. Interesante. Oye, Víctor Hugo, bueno, sé que tanto me puedas ayudar en este tema, supongo que bastante, porque pues también lo ves con todos tus especialistas y con lo que haces. El tema de la rapiña, a mucha gente, por supuesto, nos ha indignado observar lo que estamos viendo en los medios de comunicación nacionales, en los medios de Acapulco, esta rapiña donde, aprovechando la tragedia, ciudadanos han vaciado grandes tiendas y se llevan cosas que pues no son necesarias. Lógicamente es una rapiña, se llevan televisiones, se llevan lo que pueden, llaveros de las tiendas de La Ranita y demás, que además son temas que se han visto. Ese tema, ¿cómo, Víctor Hugo? Ese tema tendría que intervenir. ¿De qué forma los gobiernos? Es muy llamativo esta parte de las acciones negativas de la sociedad. Afortunadamente son las menos. Claro, son de una atención de los medios muy rápida, sí, de la misma población y la resistencia de parte del público a aceptar que se esté dando un evento negativo como este en una zona de desastre. Es muy común, no solo en México, sino en otros lugares del mundo, en la que estas acciones negativas brotan de algunas personas, no de la mayoría, afortunadamente, sí, que quieren aprovecharse de ese momento en el que no hay gobierno, en el que no hay un control administrativo, político y de seguridad pública durante algunos momentos de la misma emergencia. Se recupera únicamente a través del orden y de la fuerza del Estado para evitar estos efectos negativos. Quienes lo observamos, lo hemos estudiado durante tanto tiempo, hemos sido testigos de eventos de este tipo. El llamado a la población, cuando lleguen a estar en una situación de emergencia y desastre, háganse a un lado de estos efectos negativos que en nada ayudan al desastre y que desafortunadamente a aquellos que son afectados pierden la moral para poder recuperar y poder reactivar los servicios que están perdiendo con estos actos negativos. Deja marcado a la gente, deja muy marcado a la gente. Tarde o temprano los vecinos sabrán quiénes fueron quienes cometieron estos delitos, sí, y eso deja marcado al ciudadano de por vida. Bien, sí. Afortunadamente son los menos casos y se enfoca la gente realmente a la ayuda de sus vecinos. Sí, qué buena respuesta nos acabas de dar. Y, oye, Víctor Hugo, ya para irnos a la pausa y también dejar tus actividades que estás efectuando, tú recuerdas, y lo comentaba con la gente, ¿le había tocado a Acapulco en la historia reciente algo tan grave como esto? Según yo, no tengo registro en la mente de algo tan fuerte. Sí les ha tocado fuerte, por supuesto, pero ¿como esto, Víctor Hugo? No, el huracán Paulina sí impactó la zona del puerto, pero no tuvo unos daños tan considerables. Aquí el efecto más importante fue la lluvia, más que el viento. Y después Manuel, que fue también una falla de comunicación en un puente de fiestas patrias en el mes de septiembre, en el que también no se dio un aviso oportuno a la población pensando que se iba a tomar este huracán una ruta alterna, se iba a desviar. Al final se impactó y tuvimos una afectación importante, pero como Otis no habíamos tenido en la historia de Acapulco, sobre todo en la historia reciente, un impacto tan grande y con una pérdida económica, con un impacto en vidas, que es lo más grave de todo, y en una recuperación que nos va a llevar mucho tiempo para el puerto de Acapulco. Es un gran ejemplo de un desastre que debemos estudiar también los profesionales del área para aprender
de cómo hacer mejores planes de resiliencia, mejores planes de construcción, mejores planes de preparación para la ciudadanía, que en cualquiera de los dos litorales estamos en riesgo. Sí, esto último que tocas es muy, muy importante. Es Víctor Hugo Cerón López, integrante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Víctor Hugo, gracias por este tiempo. Un abrazo, gracias. A tus órdenes, Alejandro, buen día. Oliva Noticias.